Y bueno, empezamos de una vez, empezamos con el versículo 7 del capítulo 3 nuevamente. Dice así, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Así que como ha sido tradición en estas cartas, pues un poco de contexto de Filadelfia, que es este pueblo, este lugar de Filadelfia. Cuando yo escucho la palabra Filadelfia, no sé por qué pienso como en palmeras o algo así, no sé si es como por el Filadelfia que está en Guanacaste, de camino a las playas, y como que ya yo me imaginaba y me sentía allá en la playa. No sé por qué, pero resulta que este Filadelfia no está cerca del mar. Lo vi, busqué el mapita para ver dónde estaba, no está cerca del mar. Pero este Filadelfia, a pesar de no ser uno de estos grandes puertos que hemos visto como Esmirna, como Éfeso, es un lugar que estaba en una ruta comercial muy importante de Europa con Asia Menor. Entonces un pueblo que más o menos la ruta, por ejemplo, podía venir del puerto de Esmirna, pasando por Sardis, pasaba por Filadelfia, era como esa ruta comercial importante que evidentemente hacía que este pueblo tuviera un auge. Evidentemente sabemos cuando hay una ruta, digamos, eso empieza a haber más población, empiezan a haber más servicios, entonces pues era una ciudad, digamos, pues que también tenía un auge a nivel comercial, digamos, por decirlo así. Yo lo pienso así en el sentido más criollo, digamos, como cuando abrieron la 27 y uno ha visto, no sé, la Guásima, San Rafael, todos estos lugares se llenaron de residenciales, hay un montón de servicios, etcétera. Es decir, cuando pasa una ruta importante, evidentemente, pues el comercio y todo lo que gira alrededor de ese lugar, pues aumenta. Y por otro lado, era una ciudad también reconocida por su tradición agrícola, digamos, su deidad inclusive era el vino del dios, eran muy famosos por la producción de vino, no sé si se dice producción, pero por la producción del vino. Y famosos también por los sismos. Había un volcán cerca de este lugar, lo cual, como todos sabemos aquí, obviamente, volcanes traen suelos ricos, suelos fértiles, evidentemente por eso la cultura agrícola, y además, pues traen sismos también, entonces es una ciudad famosa por algunos de esos sismos. Y eso es un poco esta ciudad a la que hoy en día Jesús escribe esta carta. Y otro elemento muy importante del contexto de esta iglesia, y que lo vamos a ver a través de todos estos versículos, y por eso es importante que lo veamos desde el inicio, es que hay una controversia existente entre los judíos y los cristianos. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que hemos visto y que vemos en otras de las cartas de Pablo, en donde se nos plantean estos problemas que existían entre los judíos y los gentiles, ¿no? Algunos judíos que se creían que como un gentil va a ser parte del pueblo de Dios, como alguien que no sea circuncidado, como alguien que come chifrijo, va a ser, no sé, ¿verdad? Todas estas cosas que estaban los judíos, pues obviamente muy atentos a definir quién era parte del pueblo de Dios y quién no era parte del pueblo de Dios. Y esto lo vamos a ver y lo vemos inclusive iniciando desde este versículo, porque la forma en la que Jesús se revela, si recordamos los 5 elementos que hemos estado viendo en las cartas, el primero de ellos siempre es cómo Jesús se revela a la iglesia. Y en este caso, lo que le dice es: yo soy el santo, es decir, el santo es un nombre solo para Dios. Entonces Jesús está diciendo aquí a este pueblo: yo soy Dios, el verdadero. Este verdadero quiere decir el que no es falso. Y después les cita Isaías 22:22, y lo vamos a ver en las pantallas para que ustedes vean. Dice así, Isaías 22:22 dice: sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Entonces, es interesante porque en este contexto, este versículo, o sea, lo que hacían muchas veces en estas iglesias era entender cómo todo el Antiguo Testamento les estaba hablando de Jesús. Evidentemente aquí citar a Isaías inmediatamente está hablando lo que hablaba ese Antiguo Testamento es de Jesús, el que viene, el que tiene las llaves, el que abre, el que cierra, es Jesús. Y eso tiene que ser un mensaje muy reconfortante para estas personas a quienes los judíos les estaban diciendo: no, ustedes no, ustedes son mantequillos, ustedes no son. Está diciendo ese versículo de Isaías, así como un montón de otros versículos de ese Antiguo Testamento, de quien estaban hablando es de Jesús. Y ese Jesús es el que les está hablando a ustedes hoy y aquí. Y
Lo otro interesante dice que entonces el que tiene la llave de David, y esto me habla de una figura de autoridad. Recuerdo la primera vez que mis papás, que están allá sentados al fondo, me dieron llaves de la casa. Era como un momento grandísimo para mí, como de ya tengo llaves de la casa, digamos. O sea, como que tener las llaves de la casa es este lugar en donde hay una serie de cosas que para nosotros son importantes, pues yo ahora tengo la llave para abrirlo. O si pierdo la llave, por otro lado, de ahí se pueden robar todo, ¿verdad? Y sería culpa mía. Entonces es como una responsabilidad, es una autoridad, y aquí lo presenta como una figura de autoridad. Y luego dice, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Y ese es el Jesús, el mismo que nos habla a usted y a mí hoy. Y dicen la mayoría de los estudiosos concuerdan en que esto me está hablando de salvación. Es decir, nuevamente, esta controversia, estos judíos diciendo, no, ustedes no son parte del pueblo de Dios, etc. Y Jesús les está diciendo aquí desde el inicio, desde cuando se revela, yo soy el que abre y nadie puede cerrar. Yo soy el que cierra y nadie puede abrir. Les está hablando, yo soy el que define quién es salvo y quién no es salvo. Y esto me hacía reflexionar mucho en los dos sentidos. Uno es en el sentido de Jesús es el que abre la puerta. Es decir, no soy yo, no es mi capacidad, no es mi habilidad. Es decir, esto que estamos hablando aquí hoy no es mi gran habilidad para hablar, no, es Jesús el que nos habla a todos nosotros y a todos ustedes hoy. La forma más fácil de darse cuenta de eso es que usted me haga una pregunta cuando yo me baje de aquí, usted la barrada sabe que yo le conteste, se va a dar cuenta de que es Jesús el que nos habla y que no soy yo. Y así en muchas cosas de nuestra vida, ¿no? De cuando pensamos que es por nosotros, por lo que hacemos. Y sí, usted y yo tenemos una tarea grande que Jesús nos ha encomendado, pero es Él quien abre la puerta. Y eso es muy importante que todos nosotros lo podamos tener claro, que es Jesús el que abre esa puerta. Y por el otro lado, si lo vemos desde la otra, desde cierra la puerta, solo Jesús puede cerrar la puerta. Solo Él cierra y nadie puede abrir. Y eso me habla también. Y recuerdo un pastor que escuchaba yo mucho hace años atrás, que estaba en una prédica hablando del mensaje de Lucas de la puerta estrecha, ¿no? Y entonces empezaba a decir, bueno, tal persona, ese no está en el cielo, tal persona, ese no está en el cielo, tal persona. Y gente reconocida, digamos, famosa a nivel mundial, y yo decía, bueno, ¿cómo se atreve uno a decir quién está y quién no? Es decir, si es cierto que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso es un hecho, y que nadie viene al Padre sino por Él. Eso estamos clarísimos. Aquí no estamos debatiendo eso. Aquí lo que estamos debatiendo es, Él es el que emite el juicio. No soy yo quien emite el juicio de salvación. Es decir, es Jesús el que define. Ese trabajo yo se lo dejo a Jesús 100%. Yo no soy quien para venir aquí a decir quién sí, quién no. Es Jesús, es a través de Jesús, eso sí, es a través de Jesús, pero es Jesús quien define eso. Y por otro lado lo pensaba también, a mí me pasa mucho como el fácilmente darme por vencido con una persona, no sé si llamarlo así, pero como el que, y lo sentía como el cerrarle la puerta, como decir, no, aquel, no, ese nunca jamás va, hombre, ese es... Y viene siendo parte de esto. O sea, estoy cerrando la puerta porque yo estoy cerrando la puerta. Es Jesús el que quiere abrir la puerta a todos nosotros, el que nos toca la puerta a todos nosotros, y es Él quien la cierra. Y me hace recordar el faraón. Una y otra vez, no sé, vuelvo al faraón con el tema de endurecer el corazón, que tanto nos costaba, que debatíamos, de endurecer el corazón, lo endureció, quién lo endureció, cómo lo endureció. Y hablábamos de ese punto de no retorno al que llega el faraón, pero es Jesús el que define ese punto de no retorno y cuándo va a emitir su juicio sobre esa persona y no nosotros. Y creo que eso es importante de esta introducción que nos está haciendo Jesús aquí, de entender que es Él quien abre la puerta y nadie la puede cerrar, y que es Él quien cierra la puerta y nadie la puede abrir. Y por otro lado, dice el versículo 8, seguimos leyendo, dice, conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar.
Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Nuevamente, Jesús les refuerza, Él les ha dejado abierta una puerta. Si nos referimos a este tema, Él es el que define y Él es el que dice que Él los ama y Él es el que dice si ellos son parte de su pueblo o no. Es Jesús el que deja esa puerta abierta. Por otro lado, hay otros que también dicen que esta puerta también nos está hablando de una puerta a evangelismo. Y esto se refiere a muchos versículos, principalmente en las cartas de Pablo, en 1 Corintios capítulo 16, si mal no recuerdo, Colosenses 4:3. Pablo nos habla de puertas abiertas para poder predicar el evangelio. Entonces hay este lenguaje en nuestro Nuevo Testamento de puertas abiertas refiriéndose a predicar el evangelio. Y esto nos va a pasar mucho en Apocalipsis, que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Ahora, en este caso, pudiera ser ambas cosas. No hay ningún problema en que sea ambas cosas, en que sea una puerta abierta que les ha dejado Jesús, diciéndoles ustedes, yo les dejo la puerta abierta para que ustedes entren a la Nueva Jerusalén, como vamos a ver al final de este texto. Pero por otro lado también me hace pensar en esas puertas abiertas que deja Jesús para usted y para mí. Y me gusta mucho como lo pone José. No sé si han visto José cuando dice esto como, no sé, el compa de Guti no es amigo mío, es decir, yo no puedo ir a hablarle de Jesús, eso le toca a Guti o a cualquiera de nosotros en nuestro trabajo, en nuestra familia, en cualquier lugar. Es decir, somos cada uno de nosotros los que tenemos esa oportunidad de presentarle a Cristo a las personas. De nuevo, no somos nosotros quienes abrimos la puerta, es Jesús quien hace el trabajo, pero nosotros tenemos esa tarea maravillosa, preciosa, de hablarle de Jesús a todo aquel que nosotros podamos y a todo aquel que nosotros tenemos cerca. Y esa es esa puerta abierta que está aquí, esa puerta abierta. Lo segundo que notamos en este versículo, recordemos que la segunda cosa que hace Jesús siempre en estas cartas es reconocer, la parte del reconocimiento. Y lo interesante aquí es que Jesús reconoce que tus fuerzas son pocas, y porque eso es parte del reconocimiento. O sea, uno dijera, que le digan a uno que las fuerzas son pocas, es como, en el reconocimiento Jesús, ¿sabes qué? Yo sé que sos un debilucho, no te preocupes, es como, porque eso está en el reconocimiento. Pero quisiera que veamos 2 Corintios en el capítulo 12, los versículos 9 al 10, que los tenemos en las pantallas también para que los puedan ver ahí. Dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, las fuerzas son pocas porque las fuerzas provienen de Dios. Dios se perfecciona en esas debilidades. En estas últimas semanas hemos escuchado historias de algunos de ustedes que son historias difíciles, que nos han dejado pensando a Ana y a mí en el sentido de las cosas que pasan en este mundo, de las cosas que vivimos y de cómo a veces las fuerzas son pocas. Sé que algunos de ustedes están sentados aquí hoy y las fuerzas son pocas. Pero ahí es donde Jesús se glorifica, ahí es donde el poder de Jesús es muchísimo más claro y muchísimo más visible para nosotros. Ahí es donde está su gracia, ahí es donde somos fuertes y no por nosotros mismos, sino por Jesús y por lo que Él hace en nuestras vidas. Y eso es lo que vive esta iglesia, eso es lo que Jesús le reconoce. Yo sé que tus fuerzas son pocas, pero porque esas fuerzas vienen de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero estas situaciones en las que no hay otra cosa más que depender de Dios. Hay situaciones en nuestra vida en donde no hay otra cosa más que depender de Dios. Y qué rico es ese momento, que a pesar de que es una situación difícil, ese momento en donde uno está aferrado, agarrado, anclado, como decía Feli ahora, anclado realmente a Jesús en esa situación. Y eso es lo que vive esta gente. Vamos a ver que esta es una de las dos iglesias a las que Jesús no le reprende nada,
No hay reprensión, es una iglesia modelo que nos enseña una serie de cosas. Y luego, interesantemente, ¿qué es lo que Jesús le ha pedido a estas iglesias cuando hace la reprensión? ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que veíamos en Éfeso, en Pérgamo, Tiatira, Sardis, en todas estas? Lo que Jesús les dice es obediencia y arrepentimiento. Eso es lo que Jesús les pide, que se arrepientan de haber dejado su primer amor, de las doctrinas de Balaam, de Jezabel, de un montón de cosas, pero es arrepentirse de eso y obedecerle. Y aquí a estos les está diciendo que, ya lo perdí por aquí, les está diciendo que ellos han obedecido su palabra. Y es lo mismo que decía Feli ahora y que decían Steph cuando hablaban de esto, de aferrados. Obedecer su palabra, han obedecido su palabra y no han negado su nombre. Eso es lo que les dice Jesús. Y es lo mismo que estaban hablando ahora, parece que nos alineamos, así que muchas gracias. Para yo obedecer su palabra necesito conocerla. O sea, eso es un hecho. Yo no puedo obedecer la palabra de Dios si yo no sé ni qué dice. Y por eso es que aquí siempre hacemos el comercial, todas las veces que podemos, de que tomemos responsabilidad de nuestra vida espiritual. De que no es que venir aquí, sí, el libro de Apocalipsis es un libro difícil y entonces probablemente pues sí, yo quiero venir aquí un domingo para que alguien me ayude para poder entender esto. Pero yo puedo sentarme y leer mi Biblia solo en mi casa y entender y Jesús me va a hablar y hay muchísimas cosas que nosotros podemos aprender y no solo eso, sino que es fundamental para nuestra vida. O sea, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es el mismo nivel de importancia que Jesús le está dando a la comida que a este tiempo con Dios. Leía unas estadísticas de Estados Unidos, pero aquí somos medio agringados, entonces yo creo que aplica lo mismo. Que el 80% de las personas que vienen a la iglesia no lee la Biblia. Y yo esperaría que en Semilla eso sea más bajo, pero esa es la realidad de nuestras iglesias. O sea, hablamos aquí una y otra vez de que leamos la Biblia todos los días, de la importancia que esto tiene, pero la realidad es que en el día a día, cuando me levanté, cuando tenía mucho sueño y me levanté más tarde, cuando lo hago en la noche, pero se me olvida porque después tenía que ir a hacer tal vuelta, etc. Y ahí se fue el día a día y no tenemos este tiempo. Y más allá de eso es lo importante y la importancia, lo que Jesús le está diciendo aquí a esta iglesia, que no le va a reprender nada, es que han obedecido su palabra y eso es lo que Jesús quiere de todos nosotros, que podamos obedecer su palabra y que podamos entender lo crítico que es para nuestras vidas poder tener este momento con Jesús todos los días. Y sigo en el versículo 9, dice: voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Nuevamente vemos esta controversia, la sinagoga de Satanás, los judíos, etcétera, todo este tema que ya hemos hablado. Pero más allá de eso, lo que yo veo aquí es que es Jesús el que está emitiendo el juicio. Es decir, es Jesús el que dice que ellos mienten y que va a hacer que se postren a sus pies. No son ellos los que tienen que ir y atacar y decirles y qué bárbaros y qué malos. Es Jesús el que va a hacer que ellos se postren a sus pies y que reconozcan que Él los ha amado, que reconozcan que estos cristianos que están ahí sufriendo y reconozcan que Jesús los ha amado. Y sigo en el versículo 10, dice: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Y si algo me han enseñado estas cartas, y volviendo a lo que decía antes, es el tema de la constancia, de la importancia de esa constancia, de esa perseverancia, de ese firme en la esperanza, como veíamos en el versículo de Hebreos. Es decir, el autor de Hebreos muchas veces se refiere a nuestra vida, digamos, como a esta carrera, y habla del ejercicio y utiliza algunas de estas metáforas. Y cuando vemos nuestra vida como una carrera, no es un sprint de 100 metros en el que yo empiezo a correr y corro y ya, y eso fue. O sea, como corra lo más rápido que pueda y termine.
sino que más bien es como un tipo maratón. Y evidentemente la preparación para yo correr 100 metros planos versus la preparación para correr una maratón es muy diferente. Yo no sé nada de eso porque nunca he corrido, pero lo que sé es que evidentemente eso es muy diferente. Y en una maratón yo necesito esa constancia y es interesante porque si uno ve, no pudiera pensar que ninguna de estas iglesias inició con una pasión enorme por Jesús. Es decir, no pudiera pensar que la iglesia en Éfeso, que Pérgamo, que Tiatira, que cualquiera de las que hemos visto haya iniciado así. Pero ¿qué fue pasando? Se fueron olvidando de su primer amor, fueron dejándose seducir por las doctrinas de Balaam, por Jezabel, por todas estas cosas que poco a poco iban corrompiendo. Es decir, normalmente no es que de un pronto a otro uno ya dejó de creer en Jesús de pronto, ¿no? Sino que poquito a poquito dejo de tener mi tiempo con Dios, después ya la iglesia, alguien me hirió, y eso pasa, aquí está lleno de humanos, todos con defectos, todos con errores, todos tenemos errores. En cualquier momento cualquiera de nosotros se puede ver afectado por alguien más de este lugar. Y va poco a poco, poquito a poquito. Y esa constancia, es esa perseverancia, es esta iglesia que yo veo aferrada a Jesús, aferrada a su palabra, obedeciéndola, firmes siempre, estando ahí constantes. Y Jesús les dice, ustedes han guardado mi mandato de ser constantes, yo los voy a guardar de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo. Es decir, esa tentación, esa trampa, esa tentación viene en algún momento, y para estar firme yo tengo que estar firme en su palabra, tengo que conocerla nuevamente, tengo que saber qué es lo que dice su palabra, y tengo que obedecerla, que eso es lo que vi Jesús. Ese amor que nos habla Jesús es un amor que significa también obediencia, es decir, está intrínseco en la palabra, no está desasociado, y eso es importantísimo que todos nosotros lo tengamos claro, y que seamos constantes, que seamos fieles, y no es para ganarme un premio de que cuando llegue al cielo, sino que es el anhelo que debería existir en mi corazón. Y para eso quisiera que veamos Isaías 26, versículos del 8 al 9, que también lo vamos a estar viendo en las pantallas para que lo puedan ver por ahí. Dice, sí, en ti esperamos, Señor, y en la senda de tus juicios. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Todo mi ser te desea por las noches, por la mañana mi espíritu te busca, pues cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. Y yo estas palabras, y automáticamente me toca hacer un examen, cuando veo versículos así, hay muchísimos en nuestra Biblia, en los Salmos, etcétera, en los profetas, que dice, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Es decir, está hablando con este corazón de que realmente tiene este deseo. Todo mi ser te desea por las noches, por la mañana mi espíritu te busca. Es decir, yo veo este anhelo, y es el anhelo de esa constancia que yo veo en esta iglesia, en este pueblo ahí en Filadelfia, estas personas que tenían este anhelo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿realmente es el anhelo de nuestro espíritu, de nuestras vidas? ¿Es ese realmente que lo tengo tan intrínseco, que hace que yo tengo que hablarle a todo el mundo de esto, que hace que yo pase todo el día reflexionando, meditando, como dice el Salmo 1, masticando su palabra? No solo que yo la leo y que la leí, después ya me metí en el trabajo y me metí en 10 reuniones y se me olvidó qué fue lo que leí en la mañana, sino que meditando en su palabra, meditando una y otra vez. Definitivamente estas cartas a mí me han dejado pensando muchísimas cosas, y para mí la más difícil es la que viene de la próxima semana, así que los invito a todos para que vengan, porque esa es durísima, la de la próxima semana, y son cosas para uno reflexionar, y no es que solamente uno, hoy salí y hoy lo pensé, no, estas cosas, no sé si les ha pasado, a veces uno le queda en la mente una semana, 2 semanas, 3 semanas, y uno sigue como dándole vuelta. Y esa es la reflexión que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Y luego, Jesús les promete que los va a liberar de esa tentación.
esa tentación que va a venir sobre el mundo entero. Algunos dicen que esto se está refiriendo a la gran tribulación, lo vamos a ver mucho más adelante, no me voy a meter en eso hoy, pero vamos a entrar en los capítulos 16, si mal no recuerdo, vamos a entrar a ver ese tema. Pero definitivamente la hora de la tentación viene, eso es lo importante, y esa constancia de esta iglesia, esa fidelidad es fundamental. Y luego en el versículo 12, ya viene Jesús y cierra como ha cerrado todas estas cartas. Le dice, al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es interesante, hemos visto cómo todas estas cartas también nos hablan del que sale vencedor. No sé si han puesto a pensar en el que sale vencedor. El que sale vencedor me habla de que hay una competencia o hay una lucha o hay algo de lo que hay que salir vencedor. Y es interesante porque es nuevamente ese lenguaje de esa carrera, de esa constancia, me habla de que en esa carrera, de esa constancia, esa fidelidad es la que me va a permitir a mí salir vencedor. Y eso se lo dice a todas estas iglesias. Está abriendo la puerta, está hablando de juicio también, y lo vamos a ver. Este libro tiene sí su juicio, tiene su amor, tiene su misericordia. Y ahí está hablando del que sale vencedor. Y con diferentes palabras, es interesante, y vemos en todas estas cartas, ¿no?, que utiliza diferentes formas de decir una misma cosa. Es decir, la promesa de Dios es la misma. La promesa de Dios es: el que salga vencedor va a estar con él por los siglos de los siglos. Nada más que usa este lenguaje y la forma de escritura apocalíptica empieza a utilizar una serie de figuras, una serie de elementos para describirlo, pero es exactamente el mismo mensaje. Y en esto es interesante, ¿no? Dice, lo haré columna del templo de mi Dios. Vamos a ver más adelante que en esa nueva Jerusalén, que en los nuevos cielos y la nueva tierra, no hay un templo. ¿Por qué no hay un templo? Porque Dios está en todo lugar. Y sin embargo, Él les está diciendo que los va a hacer columna del templo de mi Dios. Es decir, que cada uno de nosotros puede ser una columna de ese templo, en esa ciudad, en esos nuevos cielos, en esa nueva tierra. Y eso es lo que les está diciendo aquí. Y les está diciendo también que va a grabar el nombre de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios que baja del cielo. Y aquí algunos pudieran empezar a pensar en el tema de ¿es baja o sube o para dónde es? ¿Vamos para arriba, vamos para abajo? ¿Para dónde es? ¿Para dónde vamos? Y más allá de pensar en eso, porque vamos a ver cuando lleguemos a esos puntos que personas se han debatido los últimos 2000 años de dónde es, y más allá de dónde es, lo importante para nosotros es poder estar con Jesús por los siglos de los siglos. Y eso es todo lo que a nosotros debería de importarnos. Y eso es lo que Jesús les está diciendo aquí. Finalmente, como siempre dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es interesante porque uno diría, ¿por qué lo está diciendo otra vez? Obvio, sí, estamos todos oyendo aquí, estamos todos escuchando. Pero la realidad es que muchas veces escuchamos y esto pasó y eso fue y eso sería y ahí quedó. Y lo que está diciendo es, por eso lo estamos oyendo una y otra vez, por eso lo estamos oyendo todos los domingos nosotros aquí. Porque es importante que escuchemos atentamente. Como dice ese versículo 3, dichoso el que lee, dichosos los que escuchan la palabra de este mensaje profético y la ponen en práctica. Porque esa es la otra cosa, ¿no? No solo escucharlo, no solo que yo reflexiono y que qué bonito y que sí, gracias Dios, sino que yo lo ponga en práctica. Esa es la parte más difícil muchas veces en nuestras vidas. Y así que hoy vemos esta iglesia que nos modela muchas cosas. Algunos hablan de que esta es una iglesia modelo. Jesús no reprende nada, solamente a la iglesia de Pérgamo, ¿no? De Esmirna, bien, doña Marta. A la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia, solamente a esas dos iglesias Jesús no le reprende nada. Y esta iglesia modelo, aprendemos que Jesús es quien abre y quien cierra la puerta.
Jesús es quien tiene toda la autoridad, no somos nosotros. El juicio es de Jesús, no es nuestro. Y nos habla acerca de esa obediencia que Dios nos pide una y otra vez. Cualquier libro de la Biblia que usted lea le va a hablar de la obediencia a Dios. Es importante, de nuevo, ese amor, esa gracia que yo he recibido. Me tiene que llevar a esa obediencia. Y nos habla acerca también de esta iglesia aferrada a su palabra, a su nombre, que no ha renegado de su nombre, que no ha negado su nombre, dicen algunas otras versiones, que ha estado ahí firme, constante. Y esa es mi oración este día, que nosotros como iglesia Semilla podamos ser constantes, podamos ser fieles. También que la iglesia de Cristo en este mundo pueda ser fiel, pueda ser obediente. Pero también que cada uno de nosotros se pueda hacer ese examen para entender si estamos siendo obedientes a Jesús, si estamos aferrados a su palabra. Y creo que si alguno siente que esto no es una realidad hoy en su día, en su vida, si pudiéramos sentir que hay algunas cosas que no he sido como debe ser, pues el mensaje de Jesús es el mismo que da a todas las otras iglesias. Arrepiéntete, hay perdón de pecados para todos nosotros disponible. Y eso es maravilloso, ese sacrificio de Jesús en la cruz nos trae perdón a todos, perdón para siempre. Y es caer de rodillas y es buscar a Jesús, que nos reprende como hijos, sí, pero esto es para que podamos salir vencedores, para que podamos ser parte de esa promesa que hemos visto una y otra vez, y que el próximo domingo vamos a volver a ver esa promesa del que salga vencedor, poder estar con Jesús por los siglos de los siglos. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque siempre es viva y porque es eficaz, Señor. Te damos gracias por ese milagro increíble de que palabras escritas hace poco menos de 2000 años, Señor, sean tan vivas hoy en día, sean una realidad, Señor. Te pido que este mensaje que tú has traído a nosotros en todas estas iglesias, Señor, que realmente podamos escuchar, Señor, que realmente podamos oír, Señor, que tengamos oídos para oír todas estas palabras. Te doy gracias, Señor, porque de ti provienen las fuerzas, Padre. Tú eres el que nos da las fuerzas siempre. Y te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a ser constantes, a ser fieles, Señor. Cuando nos cuesta, cuando es difícil, en las cosas que nos cuesta, que nos des ese anhelo, que nos des esa alegría, esa necesidad, Señor, de buscarte constantemente, de mantenernos aferrados a tu palabra y de poder buscarte todas las mañanas, Señor. Y te pido que tú nos guíes, Señor. Pido que nos guardes a cada uno de nosotros, que nos permitas que esta palabra, Señor, y que esa constancia y que esa fidelidad que necesitamos, Señor, tu Espíritu Santo nos ayude cada día para poder seguirte, para poder amarte, Señor, y para poder glorificar tu nombre siempre, Padre. Todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.